Bien, para esta oportunidad vamos a ver lo que nos trae esta construcción teórica de, de autores que hemos ido viendo y cómo cada uno tiene un concepto, una forma de definir la cultura. Y definir la cultura bajo el parámetro de la interculturalidad, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de la interculturalidad crítica como una forma distinta de ver a, a la interculturalidad, ya no como un concepto, sino como una construcción, verla desde un ámbito de la ética, verlo desde un ámbito que es mucho más humano, que más que un concepto, una herramienta que pueda servir para una funcionalidad específica, ¿ya? Bajo esos parámetros vamos a ver tres tipos de interculturalidad y bueno, obviamente nos vamos a enfocar en una de ellas. Bianya, Tapp y Walsh son las que van a distinguir las perspectivas de la interculturalidad como relacional, funcional y crítica. La relacional y la funcional, obviamente, que son interculturalidades que nos han traído como un discurso, un diálogo y un concepto teórico, y obviamente la crítica, que llega a ser una brecha, una postura o una manera de ver de distinta manera a la interculturalidad. Entonces, que encierra de alguna manera que es la interculturalidad, bueno, ahí podemos ver y de acuerdo a estos conceptos nosotros podemos determinar que no todos los conceptos son buenos cuando se habla de interculturalidad. Hablando de la interculturalidad relacional, de alguna manera este enfoque hace referencia a las relaciones básicas y generales que puedan tener en contacto dos culturas distintas, ¿ya? No identifica de alguna manera sus rasgos asimétricos, ¿ya? Y de alguna manera este contacto se puede dar, pueden estar presentes cuando existen conflictos de dominados o dominantes, de alguna manera encubre estas acciones eh, eh, que, que determinan este encuentro a través de ciertos aspectos políticos, económicos y hasta epistémicos, ¿ya? Que de alguna manera esta es la que van a posesionar a uno de los grupos como un grupo cultural predominante. Entonces ahí se viene a ver la interculturalidad más básica que podemos ver, es decir, ese encuentro. Y ese encuentro está determinado de acuerdo también a la actitud del grupo, ¿no? Si se considera superior en sus aspectos culturales en relación al otro grupo, que pueda parecer a simple vista que no tiene tal vez rasgos culturales que puedan ser de alguna manera demostrables con elementos de superioridad. A veces tenemos esos encuentros, por decir, cuando viajamos a la Amazonía, tenemos tal vez una carga cultural por el ambiente urbano que tenemos y vemos al grupo étnico tal como una forma de vivencia con el hecho natural que todavía no está muy relacionado al mundo tecnológico. Entonces ahí se va mostrando la simetría que podamos tener, pero tenemos un encuentro cultural, ¿ya? Pero siempre ese encuentro cultural va a ser de dominantes y dominados. La interculturalidad funcional, esta perspectiva está mucho más relacionada a eh, cómo el Estado considera qué es la interculturalidad y cómo esta interculturalidad está de alguna manera bajo los parámetros de hablar de equidad o hablar del otro sin ver las causas de fondo. Nos hablan de pobreza y dentro de la pobreza se le encierra como un hecho de interculturalidad. Se habla de lo étnico en relación a la pobreza. Entonces, no hay una búsqueda muy real y es por eso que se dice que es funcional y es funcional al Estado de alguna manera. Y es justamente este concepto lo que vamos a leerla, cuando nos dice que suele ser adoptada por las políticas educativas en los países que entran en los caudales del desarrollismo, ya, del capitalismo neoliberal, y este elemento afecta directamente a los modelos educativos en sus diversas manifestaciones, planes, reformas, programas y reestructuraciones de corte de gobierno. Como les decía, cuando es funcional al Estado, el Estado habla de los grupos minoritarios, subalternizados,
pero viendo la causalidad en ellos mismos, es decir, no ve la causalidad mucho más en el fondo, y el fondo es que son las propias políticas públicas que no determinan, no dan una verdadera brecha que, que alimente a las diferencias y que de alguna manera pueda realmente tener un resultado mucho más equitativo de las relaciones. Es decir, solamente va al quien es afectado y no va viendo el quien afecta. Ese es el problema de la interculturalidad funcional. Y eso lo hemos visto ya con programas que lo trae el Banco Mundial en programas educativos como educación intercultural bilingüe, donde ven al área rural de alguna manera que en la extrema pobreza, que no tienen una economía sustentable, entonces hay que generar programas de ayuda, hay que convertir bajo el proceso educativo a educarlos cómo convivir en la ciudad y ahí se han dado los programas. Hemos tenido el programa de IB en Bolivia con los gobiernos de 1992, con la famosa famoso programa se ha establecido, como se llama, la participación popular, por ejemplo, en la cual ahí vamos viendo en los programas educativos cómo se enseñaba al niño del área rural a lo importante que era la ciudad, mostrando edificios, mostrando calaminas y haciendo negación de su propio constructo simbólico y cultural, es decir, ver la paja no es bueno, el tejado es mejor, la base con jabón es mucho mejor la base con la colpa, por ejemplo, que es un elemento natural con la cual se utilizan en las áreas rurales. Es decir, había toda una negación y una imposición implícita, pero era funcional el programa, porque así se le estaba educando y se le mentalizaba para vivir en la ciudad, y no solamente a los educandos, sino también a las familias, a los propios profesores que también se los encapsulaba en la preparación de replicar ese mismo argumento teórico. Entonces, nunca se ha visto el fondo real, hablar de la interculturalidad, de los efectos culturales de pobreza, de desarrollismo, implica también la participación en la parte económica y política, que hoy por hoy creo que es una lucha que se tiene, esa participación, que debe ser mucho más abierta y no establecida en un pequeño grupo. Obviamente que hay que mejorarlo, ¿no? Pero esta interculturalidad funcional aún la podemos ver en la práctica política. Y la interculturalidad crítica. Esta interculturalidad crítica es mucho más abierta, es propositiva, porque no te da una propuesta teórica o conceptual a la cual puedas replicar. Al contrario, esto tiene que ver mucho más con la ética, tiene que ver mucho con los valores humanos y con las ganas de construir sociedad. Una sociedad que articule la igualdad, el reconocimiento, estar comprometido a la diferencia cultural, pero bajo una relación de igualdad y de diálogo propositivo, y de alguna manera también de colonizar tu esquema mental de culturas superiores e inferiores, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva se puede considerar y enunciar que hay una nueva manera de entender la realidad, que hay que romper modelos epistémicos eurocéntricos y que de alguna manera nos puede dar una visión mucho más constructiva. Y esta es la interculturalidad crítica, ¿ya? La interculturalidad crítica está enfocada bajo los propios estudios de lo que habíamos visto como es el poscolonialismo, la colonialidad que estamos perviviendo, y si tenemos la aptitud de construir y de ver otras alternativas que nos trae la propia sociedad para construir una sociedad mucho más igualitaria, vienen con ese enfoque. Es decir, tenemos los saberes ancestrales, no son malos los saberes ancestrales, no todo siempre puede ser una respuesta para la ciencia, ¿ya? Entonces ahí viene este enfoque de la interculturalidad crítica, que critica estos componentes funcionales y relacionales que nos ha traído la teoría para dar un nuevo cambio.
Y dentro de ese cambio han asumido, por ejemplo, ciertos términos traídos propiamente desde los saberes también, como la reciprocidad, el intercambio, las comunidades mixtas, el conocimiento y saberes populares, el diálogo. Y todo esto está enfocado pues, con aquellos autores que habíamos visto como Paulo Freire, Henry Groves, eh, Antonio Gramsci, y bueno, pues y muchos otros autores como Viaño Tapio, Walter Mignolo, Quijano, etcétera, que, que nos dan una alternativa de construcción de sociedad. Y esa alternativa de construcción de sociedad siempre va a estar pues, enfocada a hacer una crítica de nuestro componente histórico primeramente, para poder ver la realidad con mayor equidad. Bueno, estos son los tres enfoques que se dan en la interculturalidad. Y bueno, es justamente este último enfoque el cual estamos trabajando y el cual queremos dar un mayor énfasis para poder tener mayores posibilidades de un encuentro intercultural mucho más equitativo y además con una visión que nos lleva a la humanidad o al rescate del humanismo. Bueno, eh, para terminar con esto, seguramente vamos a encontrarnos con otra configuración de una unidad nueva que nos va a permitir hacer seguimiento a cómo funciona ahora esta interculturalidad crítica en la educación boliviana, por ejemplo. No está fuera de ese contexto actualmente la ley 070, al contrario, ha asumido un potenciamiento de entrar una interculturalidad crítica bajo el modelo educativo socioproductivo, ¿ya? Eso no quiere decir que estamos inclinados a un modelo político, sino que sí tiene un fuerte elemento epistémico, la ley 070, que hay que seguir alimentándolo, dándolo nuevas formas de enriquecer. Obviamente, si es un modelo muy reciente, los resultados ya los vamos a ver seguramente a partir de esta gestión o de la siguiente gestión con los nuevos profesionales, ¿no? O los que van a asumir un nuevo proceso profesional. Pero ahí viene el reto y eso es lo que vamos a ir viendo, porque la ley 070 conlleva también enfoques de la interculturalidad crítica. Bueno, hasta acá, muchas gracias por su atención y bueno, cualquier duda que tengan, estamos dispuestos siempre a entrar en un diálogo. Muchas gracias.